Vicente Huidobro fue un destacado poeta chileno nacido el 10 de enero de 1893 y fallecido el 2 de enero de 1948. Es conocido por ser uno de los principales exponentes del movimiento vanguardista en América Latina y un precursor del creacionismo, corriente literaria que propugnaba la creación de realidades poéticas absolutas, independientes de la naturaleza. Entre sus obras más conocidas se encuentran Altazor, de 1931, una de sus creaciones más emblemáticas y complejas, donde se expresa de manera intensa el creacionismo, y Temblor de cielo, de 1931, que también refleja su estilo vanguardista y experimental. Fue una figura clave en el movimiento vanguardista en América Latina, influyendo en otras corrientes artísticas y literarias de la época. Huidobro se destacó por su innovación en el uso del lenguaje y la forma poética, explorando nuevas posibilidades expresivas y experimentando con la tipografía y la disposición gráfica de sus poemas. Vivió y desarrolló gran parte de su carrera literaria en Europa, especialmente en Francia, donde tuvo contacto con otros artistas vanguardistas y participó activamente en la escena cultural de la época. Su obra ha dejado una huella profunda en la poesía hispanoamericana y mundial, siendo reconocido como uno de los poetas más importantes del siglo XX en lengua española. En resumen, Vicente Huidobro es una figura fundamental en la poesía vanguardista y en la literatura chilena e hispanoamericana, cuya obra continúa siendo estudiada y admirada por su originalidad y su contribución al desarrollo de nuevas formas de expresión poética. Hablaremos de Altazor, el poema que narra la caída del personaje Altazor mientras abandona lo viejo y establecido para crear una realidad nueva y sin ataduras. Este poema se realiza en una atmósfera surrealista y onírica, además de ser un poema épico y surrealista que fue publicado en 1931. Huidobro inició su composición en 1919, para finalmente publicarlo en 1931 junto a Temblor de cielo. La estructura del poema Altazor consta de 7 cantos, cada uno de los cuales presenta una estructura propia. Huidobro utiliza una gran variedad de tipos de versos en los cantos de Altazor. Por ejemplo, juega con la medida y la rima de los versos, utilizando a menudo versos libres e irregulares. Una de las técnicas más características de Altazor es el collaje, que consiste en la unión de elementos aparentemente inconexos. Huidobro utiliza esta técnica para crear una atmósfera surrealista y onírica. Altazor está lleno de imágenes y símbolos sugerentes que contribuyen a crear su universo poético. Huidobro utiliza frecuentemente juegos de lenguaje en Altazor, como la paronomasia o la antítesis. Estos recursos se utilizan para crear efectos sorprendentes y desconcertantes. El poema fue escrito en el contexto de las vanguardias de inicios del siglo XX. Altazor trata de un lanzamiento calculado hacia zonas inexploradas de la poesía española, expresando los pensamientos y emociones del protagonista en esta época. El protagonista, Altazor, parece ser una versión alterna del autor, como su nacimiento y su caída del espacio hacia la tierra, como nos lo narra en el prefacio a continuación. Dice: hemos saltado del vientre de nuestra madre, o del borde de una estrella y vamos cayendo. Ah, mi paracaídas, la única rosa perfumada de la atmósfera, la rosa de la muerte, despeñada entre los astros de la muerte. ¿Habéis oído? Ese es el ruido siniestro de los pechos cerrados. Abre la puerta de tu alma y sal a respirar al lado afuera. Puedes abrir con un suspiro la puerta que haya cerrado el huracán. A partir de aquí, el protagonista comienza su viaje por distintos mundos y realidades, desafiando las leyes de la física y la lógica. Va descubriendo y experimentando distintos mundos, y su viaje se convierte en una búsqueda de la verdad de la última existencia. También hace una crítica del mundo moderno, sobre el rechazo de las formas tradicionales de la literatura y el arte. En el poema, Altazor nos habla de un personaje no directamente. En el canto número 2 dice: eres más hermosa que el relincho de un potro en la montaña, que la sirena de un barco que deja escapar toda su alma, que un faro en la neblina buscando a quien salvar. Eres más hermosa que la golondrina atravesada por el viento, eres el ruido del mar en verano. Altazor no solo nos da a conocer sus sentimientos y emociones en el transcurso de su viaje, sino que también nos muestra su interés emocional hacia un personaje femenino. También podemos ver que Altazor en el poema tiene algún interés cristiano o de religión,
por lo que dice en el canto número 1. Moriría el cristianismo, que no he resuelto ningún problema, que solo ha enseñado plegarias muertas. Muere después de 2000 años de existencia. Un cañonco enorme pone punto final a la era cristiana. El Cristo quiere morir acompañado de millones de almas. Altazor, con una frase, también nos muestra cómo la vida puede ser un sub y baja en una montaña rusa, o como un paracaídas que cae, desde el cielo a la tierra, por medio de la siguiente frase. La vida es un viaje en paracaídas, y no lo que tú quieres creer. Altazor no solo nos relata los sentimientos y pensamientos del protagonista en el transcurso de su viaje imaginario, sino que también en este mismo nos cuenta la crítica que éste tiene sobre las normas comunes de la sociedad en la que vive, con metáforas y lógica. Además de que también nos muestra sus pensamientos personales sobre cómo se siente en el transcurso de su viaje y lo que tiene que afrontar después. El poema Altazor, que con su relato imaginario nos ayuda a comprender la realidad de aquella época y el cómo Altazor no estaba de acuerdo con ello. También nos ayuda a entender los sentimientos de uno mismo y el no tenerle miedo a morir, que el alma se iba a un lugar más allá de lo imaginable. Además de enseñarnos a entender los sentimientos personales como el amor o la atracción física. En mi opinión, Altazor fue un poema disfrutable y comprensible, con sus metáforas maravillosas sin perder la lógica, tocando temas maravillosos como la sociedad y la política de la época, además del sentir del ser humano, la religión y la paz del alma en el más allá. Y para finalizar, les dejaré con mi fragmento favorito del poema. Dice: las llanuras se pierden bajo tu gracia frágil, se pierde el mundo bajo tu andar visible, pues todo es artificio cuando tú te presentas con tu luz peligrosa. Inocente armonía sin fatiga ni olvido, elemento de la lágrima que rueda hacia adentro, construido de miedo altivo y de silencio. Haces dudar al tiempo y al cielo con instintos de infinito. Lejos de ti todo es mortal, lanzas la agonía por la tierra humillada de noches. Solo lo que piensa en ti tiene sabor a eternidad.